Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Cuando hablamos de historias de viajeros en el tiempo, muchas veces nuestra imaginación se ciñe a la ciencia ficción. Películas que hemos visto, algún libro que nos ha contado unas grandes historias o incluso algún relato que hayamos tenido la oportunidad de escuchar en alguna emisora de radio. Lo que nadie ha podido pensar es que quizás esos viajes en el tiempo se hayan podido producir o que incluso se estén produciendo en estos momentos. No lo sabemos. Lo que sí que sé es que recientemente en Mundo Desconocido hemos colgado un post en el que hablamos sobre la Universidad Tecnológica de Michigan, que está dedicando presupuestos para investigar una serie de anomalías que ha encontrado en unos twitters que parece que se han anticipado al tiempo. Están investigando, y os aseguro que las universidades no invierten dinero para investigar unos tweets que puedan ser más o menos absurdos. No. Han descubierto que alguien está viajando en el tiempo y está colgando pequeñas informaciones como dando pistas de que efectivamente lo ha conseguido. Pero no nos vamos a centrar en ese dato. Nos vamos a centrar en algunas historias que parece demostrar que efectivamente alguien ha viajado en el tiempo y alguien ha vuelto de ese viaje, o se han producido anomalías temporales que han sido registradas por aparatos electrónicos. Con lo cual, efectivamente, se puede demostrar que ha existido una aberración en el tiempo, dilatándolo o encogiéndolo. Para hablar de ello tenemos ni más ni menos que a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal te encuentras? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Estoy estupendamente y vamos a hacer un videoprograma sobre un tema que es particularmente interesante. Los viajes en el tiempo, esas historias que realmente te llevan a una situación de pensar, bueno, ¿sería capaz el ser humano de controlar la realidad que nos rodea? Y si ha ocurrido, ¿es posible que algunos de esos seres humanos se quedasen en el pasado? Bueno, otra de las historias que vamos a tratar ¿es posible que existan anomalías atmosféricas que sean capaces de, básicamente de hacer retroceder en el tiempo algunos aparatos electrónicos? Ahí está un poco la clave de lo que vamos a hablar. Pues sí, porque no solo hay relatos, sino hay pruebas existentes de que efectivamente se han producido aberraciones en el tiempo, modificaciones en el tiempo. Las circunstancias, vamos a hablar de ellas hoy en día. Vamos a hablar de ellas en este programa, quiero decir. Vamos a ver. Para empezar, creo que me has comentado, Vicente, que existe un extraño objeto que alguien dejó en el tiempo hace millones de años, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, más que un objeto, podríamos decir que es una huella, pero una huella literalmente. Estamos hablando de un descubrimiento de un coleccionista de fósiles que no era profesional, que se llamaba William J. Meister, que en el año 1968, en junio de 1968, pues descubre entre su colección de fósiles lo que él cree que es una huella humana, pero con algo muy especial, con un trilobites que habría quedado pisado por esa huella humana. Bueno, esto es una impresión sobre piedra que estaba datado en los estratos geológicos entre 300 y 600 millones de años. Claro, esto evidentemente en la zona donde fue encontrado, que fue en Antelope Spring, que está ubicado a 70 kilómetros de Delta, en el estado de Utah, claro, no se corresponde con la aparición de los seres humanos en la Tierra. Entonces, claro, uno empieza un poco a investigar un poco el tema y se encuentra con datos que son increíbles. En la localización donde se encontró este fósil, el señor Meister con su familia, la verdad es que él se iba con su familia un poco a ver todos estos estratos, era un poco coleccionista, ¿no? Y con su mujer encontró una extraña piedra donde había unos trilobites, ¿no? Entonces se dio cuenta de que esa piedra tenía dos estratos geológicos pegados y al despegarlos apareció la huella y en esa huella había un trilobites. Aquello, claro, fue interesantísimo porque, claro, los trilobites tenemos que entender que se extinguieron hace 280 millones de años. Y vivieron hace entre 320 millones de años y 280 millones de años. ¿Qué ser humano podía haber estado pisando trilobites en aquel momento?
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que para poder hacer eso hace falta una tecnología, pero no solo una tecnología para construirse un zapato, sino una tecnología para poder viajar en el tiempo. Y estamos hablando si esos viajeros en el tiempo son seres humanos, seres como nosotros. Porque al parecer las medidas de esas huellas son bastante, o encajan bastante con lo que podríamos denominar el hombre contemporáneo o la mujer contemporánea, ¿no es cierto? Efectivamente, esa huella tenía 25,2 centímetros de largo y 8,4 centímetros de ancho. El talón estaba ligeramente más hundido que la suela y, bueno, pues son características muy similares a los de cualquier huella humana de un ser humano, podemos decir, con una medida de altura estándar entre 1,70 y 1,80 metros de altura. Esto es interesante porque el señor Meister llevó la piedra al profesor de metalurgia de Melvin Book de la Universidad de Utah, y entonces este hombre le dijo, no, mira, llévatelo a los geólogos porque, bueno, yo no te puedo ayudar, ¿no? Pero resulta que ninguno de los geólogos de la Universidad de Utah se dispuso a ayudarle, ¿no? Entonces este hombre dijo, bueno, ¿yo qué hago? Bueno, un periodista del Desert News se enteró y publicó la información, y entonces aquello fue un boom. El día 20 de julio del año 68, bueno, pues hubo un geólogo de Tucson, Arizona, que se llamaba Clifford Burdick, que, bueno, pues habló con Meister y dijo, déjame ver esto que lo vamos a estudiar, ¿no? Y entonces dijo, además también déjame ver la zona donde has encontrado esto. Y entonces ocurrió otra cosa mucho más curiosa todavía, que es que el señor Clifford Burdick se fue a la zona donde habían encontrado la huella con el trilobites y entonces descubrió otras huellas pequeñas. Pero es que fíjate que esas huellas pequeñas eran como de niños, huellas de niños. Y esas huellas de niños tenían una característica muy especial, y es que los deditos estaban, muy abiertos, como si nunca hubiese utilizado ningún tipo de calzado. Y claro, ahí, lo hablábamos anteriormente fuera de antena, ahí un poco se te dispara la imaginación, porque ¿qué posibilidades hay de que aparezcan esos dos fósiles en el mismo estrato, ¿no? Y más aún, ¿habría la posibilidad de que alguien hubiese viajado del futuro a ese remoto pasado y de alguna manera hubiese tenido una descendencia? Y esa descendencia, pues claro, ese niño lo mismo no habría podido tener un calzado porque, claro, hace 280 millones de años estarías pues en la jungla, ¿no? Y entonces, ahí está un poco la gracia, ¿no? ¿Sería posible que se hubiese dado esa posibilidad y que en el tiempo hubiese perdurado esa huella? Desde luego la teoría, aunque parezca fantástica, tiene un cierto peso. Porque la prueba ahí está, es irrefutable. Hay una huella, tiene 300 millones de años, entre 300 y 600 millones de años. Hay unas huellas de niños cercanas, también que tienen la misma antigüedad. Aparece un trilobite que intenta, digamos que nos confirma que efectivamente, como si el destino quisiera gastarnos una broma y decirnos, no, es que es cierto, aquí ha habido una pisada de un ser humano. No sé, una familia que decidiese viajar al pasado y ahí se quedó. O sencillamente alguna forma de experimento que les permitió llegar al pasado y que nunca pudieron retornar al futuro por las circunstancias que fuesen. Tal vez el viaje solo se puede producir en una dirección y no en dos, no lo sabemos, pero ahí quedó y ahí hay constancia de este tipo de cuestiones y están, es decir, no es un invento. Sin embargo, la ciencia, evidentemente, me estás hablando de geólogos y me estás hablando de otro tipo de científicos que cuando ven estas cosas se asustan y dicen, bueno, esto hay que tratarlo con mucho cuidado y mejor no lo toquemos de manera seria, como dicen ellos, de manera seria, evidentemente tratando de hacer un análisis, publicar un estudio y decir a sus respectivas academias que pueden tirar todos los libros que tienen de historia, porque la historia ha cambiado debido a un OPAR que nos demuestra que efectivamente hubo seres humanos hace 300 millones de años. No me quiero liar más, pero creo que, Vicente, ¿nos quieres contar alguna cosita más antes de que yo te cuente a ti otro relato que seguramente te guste? Sí. Adelante, Vicente, cuéntame. Sí, bueno, seguro que me va a gustar, porque me encanta todo este tema, ¿no? Pero sí que quería comentar el hecho de que, claro, la ciencia cuando se encuentra con un OPART, ellos huyen, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentran, pues figuras de humanoides en los famosos Wangina de Australia de hace 8.000 años, ¿no? Cuando se encuentran también figuras de humanoides, también en ese estado de Utah, en Estados Unidos, bueno, pues ellos no le dan ninguna explicación, nada. Eso era que tenían una
una mentalidad casi de ciencia ficción, aquellos pueblos tribales, ¿no? Cuando precisamente los pueblos tribales lo que hacían era representar lo que era lo más importante para ellos. Cuando ellos representaban escenas de caza, no, es que ellos representaban lo más importante para vivir que tenían, que era la caza, ¿no? Entonces es curiosísimo que representasen a sus dioses, bueno, pues en esas mismas cuevas, en esos mismos entornos donde luego se descubren estos oparts. Claro, es todo esto muy interesante porque la ciencia rehúye toda la teoría que no sea, pues, lo que podemos decir, lo típicamente anglosajón o casi lo típicamente católico, ¿no? Que es, bueno, pues lo que hay en la Biblia, ¿no? Lo que te enseñan en los colegios y lo que te impone la educación que tenemos, que es absolutamente, pues, bestial, ¿no? Alienatoria, de alguna manera, que te aliena en el sistema, ¿no? Entonces, eso ha llegado a la ciencia y eso perdura. Entonces, cuando la ciencia se encuentra este tipo de cosas, pues huye directamente. No, yo no quiero saber nada, ¿no? Y claro, evidentemente, creo que la información que nosotros damos en Mundo Desconocido al respecto de esto y de otras muchas cosas, bueno, pues realmente hace un poco de justicia con un montón de investigadores que son silenciados por estos medios que utiliza el poder para que tú no pienses en lo que estás, en lo que te rodea, en la realidad que te rodea. Sí. Un dato muy claro es que la ciencia es limitante. Cuando digo limitante es que se ha creado sobre una especie de cubo 3D y de ahí no sale nada. La ciencia no reconoce lo que es el infinito hacia arriba y tampoco reconoce el infinito hacia abajo. De hecho, ha tenido que crear partículas como la partícula de Planck para decir esto es lo más pequeño que existe, aunque después salgan cosas más pequeñas. O digamos, espacios supergigantes para decir más allá de este espacio no existe nada. Te intentan crear una especie de limitación, una ciencia limitante. Evidentemente, en el momento que te sales de esta ciencia y estás demostrando pruebas que no encajan dentro de ese cubo perfectamente blindado y acorazado por todos los años de ortodoxia científica, pues te cogen tu prueba y te la tiran directamente a la basura y te dicen, oye, mira, guárdate estas cosas y no nos des disgustos, chico. Pues ahora te voy a contar yo un caso curioso que ocurrió en la Antártida. Se habla o se cuenta que existe un misterioso remolino giratorio en la Antártida que permite generar una especie de paso a otros tiempos, una especie de movimiento en el tiempo. Y esto nace de una curiosa anécdota que ocurrió concretamente a la doctora Marian McLean, y se encontraba una serie de científicos estadounidenses y británicos, una especie de grupo, que dirigían unas ciertas investigaciones en la Antártida, básicamente, aparentemente dirigidas por lo que he podido leer, pues por el tema climático. Durante estas expediciones, la fecha 27 de enero del año 2005, el equipo de exploración, compuesto, como ya he dicho antes, por británicos y norteamericanos, comprobó algo extraño, algo raro. Vio como que sobre la zona polar existiese una especie de niebla grisácea que giraba y hacía una serie de movimientos un tanto extraños, una especie de giro sobre su polo, una niebla que no sabían adjudicar exactamente a qué era, una niebla formada aparentemente de arena, aparentemente de nieve, algo un poco complejo, y su movimiento y su forma evidentemente no obedecía a algo que esta gente no conocía. Al cabo de un tiempo la niebla persistía, estos personajes deciden investigar qué tipo de elemento climatológico se estaba produciendo allí, y para ello lanzan un globo meteorológico al cual le unen una soga, una cuerda, que la lanzan hacia la dirección en la cual se encontraba, bueno, pues aquel fenómeno extraño que ellos no conocían. Aquella sonda está durante un rato ubicada dentro de la niebla, dentro de esta extraña tormenta. Al cabo de un tiempo tiran de la soga, extraen la sonda, la radiosonda, en la cual llevaba una serie de elementos científicos para controlar exactamente qué es lo que ahí se estaba produciendo, y se produce la sorpresa. Resulta que la expedición había programado la sonda con la fecha del reloj de 27 de enero de 2005 y se encuentran que la sonda, al ser recogida, marcaba la fecha 27 de enero de 1965. Era la misma fecha, pero con 40 años de diferencia. ¿Había viajado la sonda en el tiempo? Evidentemente,
estos científicos dicen, bueno, aquí ha habido un error, nos hemos equivocado, hemos metido mal la fecha y vamos a hacer la operación nuevamente. Cogen nuevamente la sonda, se aseguran de que la fecha que introducen es el 27 de enero del año 2005, la mandan nuevamente a la extraña tormenta, tiran de la sonda al cabo de un rato y cuando vuelven a intentar hacer una lectura de los elementos electrónicos que hay y de los sistemas que llevan de lectura, pues se dan cuenta de que nuevamente la sonda marca 27 de enero de 1965. 40 años en el tiempo. Este experimento, al parecer, digamos que se informó aparentemente lo ocurrido a las altas esferas dentro de lo que es el estamento norteamericano, básicamente al estamento científico ligado al gobierno de los Estados Unidos, y al final todo esto se cayó, se mandó tapar el asunto y se dejó ahí, aunque suponemos, o desde luego damos por hecho, de que se siguen efectuando investigaciones sobre el terreno con este tipo de extrañas anomalías que parece ser que siempre van ligadas a tormentas y a fenómenos atmosféricos extraños. Se ha dado el caso, y esto lo he contado alguna vez en el Mundo Desconocido, que una importante tormenta que se produjo concretamente en Rusia, al mover todos los enseres que había dentro de la vivienda, por ese movimiento de aire tan enorme que produjo la tormenta al tener las ventanas abiertas, en una de estas la ventana se cierra, se encuentra con un lapicero y el lapicero queda incrustado limpiamente en la ventana, como si el lapicero estuviera en la dimensión A y la ventana en la dimensión B, y justo cuando se encuentran las dimensiones también se encuentran y el lapicero queda ahí perfectamente incrustado. ¿Es curioso? ¿Es ciencia? No lo sabemos. Sabemos que se producen los hechos y sabemos que posiblemente vayan ligados a los fenómenos electromagnéticos. Creo, Vicente, que tienes también alguna historia fantástica de estas que realmente nos vas a sorprender con lo que nos vas a contar ahora, ¿verdad? Pues sí, JL, y te cuento. Hay una zona que se llama Blind River, un pequeño pueblo de Estados Unidos, en donde ocurrió un incidente el 14 de junio del año 2004. Y es que todos los relojes eléctricos se adelantaron 10 minutos. Todos los relojes eléctricos de todos los integrantes de aquel pequeño pueblo. Es un auténtico expediente X. Y entonces era muy curioso porque todos los relojes que estaban integrados en sistemas de microondas, es decir, por ejemplo, pues a lo mejor relojes que pudiesen estar en un horno microondas o que pudiesen estar en un televisor analógico, bueno, pues no estaban afectados por ese incidente. Pero todos los relojes digitales, todos los relojes que funcionaban con energía eléctrica, ¿no? Y que no tuviesen relación con ningún tipo de microondas, pues resulta que tenían un adelanto de 10 minutos todos los días. O sea, estaba ocurriendo algo que estaba variando el espacio y el tiempo en esa pequeña localidad todos los días durante 10 minutos. 10 minutos que, por supuesto, los integrantes de aquella pequeña localidad no sabían qué ocurría con sus vidas. Estamos hablando prácticamente de un episodio de Expediente X, pero esto es real. Hay de hecho una empresa una empresa pública, se llama Hydro One, que hizo pues estuvo allí viendo un poco el tema. Yo entiendo que evidentemente las autoridades norteamericanas pues se interesaban por el tema, ¿no? Y bueno, pues llegaron a la conclusión de que no era un problema que se hubiese visto en el pasado, que no era posible que estuviese pasando, y sin embargo ahí estaba. A mí todas estas historias sobre viajeros en el tiempo, sobre cambios espaciotemporales, me parecen muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta algunos datos que se han recogido en la minería, por ejemplo, minería africana. Por ejemplo, tenemos un dato, unas minas de Klerksdorp, en Sudáfrica, en donde en un estrato de 2,8 millones de años se encontraron unas pequeñas microesferas que estaban perfectamente talladas y que, por supuesto, no era posible que hubiesen sido talladas por ningún ser humano. Esas pequeñas microesferas tenían una pequeña franja justo en su ecuador, tenían incluso una pequeña hendidura, para que la gente se haga un poco la idea, se parecería un poco a la Estrella de la Muerte. Bueno, pues todos conocemos la Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias y tal, ¿no? Bueno, tenía cierto aspecto así, se parecía también a la luna de Saturno Mimas, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque son objetos perdidos en el tiempo, ¿no? Que te hacen ver que alguien ha podido manejar
ese espacio-tiempo de alguna manera, o que incluso haya podido haber viajeros en remotos tiempos que hubiesen podido llegar a la Tierra y que hubiesen dejado una impronta de su creación, de su estancia aquí, y bueno, pues nosotros, excavando, realmente, bueno, pues hemos llegado a acceder a ese conocimiento, a esas pruebas. Curioso, interesante. Y además plausible. Recordemos que con una pizarra y una tiza en la mano, científicos del más alto nivel son capaces de hacer un desarrollo teórico con el cual efectivamente se puede viajar en el tiempo. Lo que pasa es que hace falta unas condiciones especiales, una máquina especial, una cantidad energética especial. Hace falta, digamos, unos requerimientos que quizás hoy en día nuestra tecnología o la tecnología que conocemos no dispone de ellos. Tal vez dentro de esas tecnologías secretas que todos sabemos que manejan, tienen capacidad y tienen, digamos que la posibilidad de construir aquello que diseñan en una pizarra y construir una máquina capaz de ejecutar de manera práctica esa teoría que imprimen ahí. Vicente, llevamos 22 minutos o 21 minutos. Ha sido un tema apasionante y desde luego daría mucho que hablar. Hay muchas las anécdotas, muchas las historias, muchos los objetos que no deberían estar ahí en el tiempo. O también, desde luego, pues, no sé, relatos, historias y cuentos que la gente explica y que no obedecen a algo lógico en la línea temporal que conocemos. Vicente, ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre. Igualmente, JL, bueno, aquí estaremos para el siguiente videoprograma. Muy bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.